Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este simposio de psicología y tecnología. Es un honor recibirlos en este evento. Durante estos días disfrutaremos de conferencias inspiradoras, escucharemos a líderes destacados y exploraremos nuevas perspectivas sobre la aplicación de la tecnología en la psicología. Este simposio es una plataforma única donde expertos de diversas disciplinas se reúnen para intercambiar ideas, colaborar en proyectos y reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la psicología aplicada. Para asegurar una experiencia productiva, es imperativo resaltar la puntualidad en las sesiones programadas. También los invito a plantear preguntas y compartir sus perspectivas, mismas que podrán colocar en el chat lateral derecho, pues al final habrá un espacio destinado para atenderlas. Con la finalidad de aprovechar al máximo este espacio, por favor respetemos las opiniones y puntos de vista de todos los participantes para mantener un ambiente de respeto, apertura, colaboración y sobre todo intercambio de conocimientos. En caso de tener problemas con la señal de internet, por favor tengan paciencia. Si la situación persiste, salgan e ingresen nuevamente con el mismo enlace. Ahora bien, sin más preámbulos, damos inicio a la ponencia titulada Tecnología aplicada a la evaluación psicoemocional, impartida por nuestra ponente, la invitada del día de hoy, quien realizó sus estudios de licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. UNAM obtuvo su título de bióloga. Actualmente cursa una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en el Centro de Psicoterapia Cognitiva, avalado por the Academy of Cognitive and Behavioral Therapies. Es autora y coautora de artículos de investigación en revistas nacionales y capítulos en libros de publicación nacional. Ha recibido en 2 ocasiones el primer lugar por trabajos de investigación a nivel pregrado, con congresos nacionales, donde ha sido ponente en temas relacionados con el estrés y biomarcadores. Sus principales líneas de investigación se centran en relación entre estados emocionales negativos, como el estrés, el dolor crónico y la salud, mediante la evaluación clínica y el análisis. Es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, ALAPSA, región México, y fue galardonada como líder en Desarrollo Generación 2020 por el programa Líderes en Desarrollo de Santander, FUNED. Actualmente es gerente general del Centro de Atención y Evaluación Psicológica, Dr. Benjamín Domínguez, y coordinadora de proyectos de investigación en el Grupo de Investigación Clínica Mente-Cuerpo de la Facultad de Psicología UNAM. Démosle la bienvenida a nuestra gran ponente el día de hoy. Adelante y bienvenidos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación en primer lugar y pues comenzamos con la presentación. Si me pueden apoyar a proyectarla, por favor. Muy bien. Bueno, pues la presentación del día de hoy tiene como título Tecnología aplicada a la evaluación emocional y vamos a ver el siguiente contenido durante esta charla. ¿Me pueden dar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a ver diferentes temas, todos como corresponden a una emoción en particular, porque hablar de emociones hay muchas y son muy variadas, pero me voy a centrar en una que es una emoción compleja, que es el estrés. Entonces, en el grupo de investigación en el que he estado colaborando y trabajando a lo largo de más de 10 años, pues nos hemos dedicado mucho a la evaluación del estrés en diferentes muestras o grupos de edad y también con diferentes estados de salud. Entonces, más o menos este es el contenido de la sesión y me pasan a la siguiente slide, por favor. Bueno, pues para introducirlos un poquito, me gustaría hablarles de este Centro de Atención y Evaluación Psicológica. Lleva por nombre Dr. Benjamín Domínguez. Y bueno, pero ¿quién es este destacado académico? ¿Me pueden dar a la siguiente, por favor? Esta es una historia interesante y tiene mucho sentido introducirlos, pues el doctor Benjamín Domínguez Trejo, quien es un profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, tiene una amplia trayectoria en el estudio del estrés y del dolor.
Es gracias a él que él ha formado este grupo de investigación clínica llamado Mente Cuerpo y con el que me he formado durante mucho tiempo para saber, conocer y desarrollar e inclusive innovar en este ámbito de la tecnología aplicada en la medición de variables emocionales y tener datos objetivos mediante esta aplicación tecnológica. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? ¿Me pueden pasar la siguiente? Ok. El doctor Benjamín se destaca porque desde hace, ahí tiene la fecha, 1999 tiene esta fotografía. Aquí están observando la aplicación de un primer aparato que mide la temperatura periférica de la piel. Si pueden observar, ahí hay unos sensores que están registrando en tiempo real la temperatura periférica del cuerpo. El usuario en ese momento estaba realizando un ejercicio que se conoce como escritura emocional autorreflexiva y con esto, pareando estos cambios emocionales dados por esta intervención de escribir las emociones que desembocaba en ese momento, es como se da cuenta o nos damos cuenta y podemos medir de manera muy objetiva estos cambios emocionales a un cambio periférico, que es la temperatura corporal, medido por este equipo, que si se fijan para el año, pues es un poco grande, es un poco aparatoso, pero por este desarrollo tecnológico, el doctor Benjamín recibió un premio a la innovación tecnológica. Si le dan a la siguiente slide, por favor. Alrededor del año 2002, me parece que fue quien recibió este premio a la innovación tecnológica denominado León Bialik. Este premio no se le da a psicólogos, este premio y esta convocatoria era para ingenieros. Sin embargo, el doctor Benjamín desde mucho tiempo pues ha destacado por ser un pionero y un innovador. Entonces, pues gracias al desarrollo tecnológico y a la unión de la multidisciplina junto con ingenieros, que se pudo dar este dispositivo que en la actualidad andamos jalando en nuestro caballito de batalla, de hecho, y es el que andamos trayendo a varios cursos y talleres que actualmente todavía damos. ¿Me pasan a la siguiente, por favor? Y bueno, siguiendo con la historia, porque el doctor Benjamín pues no se quedó como nada más ahí, él después brincó, escaló un poquito más y se dio cuenta que midiendo algo conocido como variabilidad de la frecuencia cardíaca, podíamos obtener otro tipo de datos, otro tipo de información, también asociados a cambios emocionales, sobre todo estrés. Él desarrolló junto con otro grupo de ingenieros este fue del Hospital de Cardiología Ignacio Chávez, este dispositivo, este primer prototipo mexicano para la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto en conjunto con un proyecto PAPID, del cual se obtiene financiamiento para poder armar este equipo, pues los dispositivos casi siempre son extranjeros. Entonces, lo que buscaba siempre el doctor es generar equipos mexicanos para mexicanos, o sea, para medir señales de población mexicana. Muchas veces los dispositivos extranjeros están validados y estandarizados para población, pues, del lugar donde lo estamos exportando, pero en este caso, pues, el doctor siempre se ha interesado por tropicalizar las señales y que sean dispositivos creados muchísimo más baratos, portátiles, y que nos estén dando la señal que nosotros buscamos realmente. Si me pasan la siguiente, por favor. Y ya continuando como un poquito más en la historia, actualmente, por ejemplo, tenemos el desarrollo de estas cámaras termográficas. Estas cámaras termográficas también se han diseñado, son de fabricación completamente nacional. Y aquí nos aliamos con un grupo de ingenieros mecatrónicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esto en conjunto igual con un proyecto PAPID, un par de proyectos de innovación tecnológica de la UNAM, pues es que hemos podido desarrollar en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la UAC estos dispositivos termográficos. Actualmente tenemos 3 versiones y lo que se busca también es que sean portátiles, que no sean invasivos y que nosotros podamos recolectar de una manera muy fina, pues esta variable que sigue siendo temperatura periférica de la piel
y que está asociado a un cambio emocional como el estrés. ¿Me pasan a la que sigue, por favor? Y pues este es el dispositivo más actual que hemos desarrollado en conjunto con este grupo de ingeniería de Querétaro. Es el dispositivo Thermofinger MX. Si lo miran bien, consta de un software. El software también es de fabricación nacional, diseñado por ellos. Y el dispositivo parece un ratón. Ahí lo que estamos haciendo es midiendo la temperatura de las manos. Entonces, es un dispositivo amigable, es un dispositivo que no causa pues invasividad al usuario y que inclusive el usuario puede manejar y puede manipular. Porque desarrollaron es una aplicación que bien el usuario la puede tener en su teléfono celular y el mismo usuario puede registrar su temperatura, tiene una gráfica que es muy amigable y es muy fácil de entender por el usuario, entonces también en este sentido, es una innovación de que el usuario mismo pueda hacer lectura de estas variables que podría ser que uno pensaría, no, pues es que nada más un experto puede ayudarme a leer estas señales, pero no es cierto. Los usuarios o los pacientes que nosotros atendemos, ya muchos de ellos de la tercera edad, se les ha explicado muy bien el funcionamiento de este dispositivo, cómo registrar sus datos y cómo hacer lectura de esta temperatura. Y muy fácilmente las pacientes ya de la tercera edad son capaces de decir, aumenté mi temperatura, estoy relajada, o no pude hacer el ejercicio o no me salió tan bien y no aumentó mi temperatura. Entonces, ellas ya asocian esta información y manejan perfectamente estos dispositivos. ¿Me pueden pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí les presumo al grupo de investigación completo. Realmente es un grupo multidisciplinario, formado no solo por psicólogos, también estamos colaborando con médicos, con biólogos, con ingenieros, con matemáticos, que realmente somos los que, bueno, ellos son parte del equipo y sacamos adelante este diseño, estos prototipos, siempre pensando en el usuario final, en que tecnología no se quede en un laboratorio o no se quede nada más en un cubículo, que sea transportable, ese es un primer objetivo que tenemos, porque muchas veces salimos a comunidad, de nada nos serviría tener ahí una supercomputadora o un dispositivo que sea difícil de transportar. También lo que buscamos es que sea no invasivo, que mientras menos cables tenga estos dispositivos, pues es mejor. Muchas veces tenemos usuarios que tienen dolor crónico o, por ejemplo, fibromialgia, que en este caso, pues, es una problemática de salud donde muchas veces, pues, el simple hecho de colocarles un sensor en la piel les lastima. Entonces, también eso buscamos, que sea mínimamente invasivo. Y pues bueno, en conjunto con todo este equipo, pues es que hemos desarrollado estas innovaciones tecnológicas, siempre pensando en nuestros usuarios finales. ¿Me pasan a la siguiente, por favor? Y bueno, me parece que ya terminando como esta introducción, vamos a hablar un poquito de lo que es el estrés. Si me pasan a la siguiente slide. Ok. Entonces, dado todo esto, ¿no? Todo este resumen de este proceso histórico de cómo es que el doctor Benjamín ha colaborado, pues es que se formó este centro, ¿no? El Centro de Atención y Evaluación Psicológica, doctor Benjamín Domínguez. Pues en este sentido, pues es que vamos a empezar a hablar del estrés. Todos hemos sentido estrés en algún momento de nuestras vidas y aquí les pongo un ejemplo bien sencillo, ¿no? Es una situación cotidiana, a lo mejor en algún momento ya hemos tenido como la fecha límite de algo, ¿no? De hacer un trabajo, de una escuela, de un trabajo escolar o un trabajo en general, ¿no? Nuestro jefe nos pide el reporte, pero a nosotros se nos ocurre pensar, ay, todavía hay tiempo, mañana lo hago, qué aburrido, mañana lo termino mejor, y entonces aplazamos. Preferimos actividades que nos causan un placer más inmediato, pero un día antes de la entrega no debimos haber hecho eso. O sea, la carga de estrés aumenta en ese momento.
¿Qué podemos pensar de esta situación? Le dan a la siguiente, por favor. Cuando tenemos ya esta sobrecarga de estrés, evidentemente va a haber un cambio corporal. Inmediatamente, no sé, a muchos nos ha pasado que lo primero casi que detecta la gente es que nuestro corazón late más rápido. También podemos empezar a notar que nuestra respiración se hace más rápida, es más frecuente y empezamos a sentir tensión muscular. Casi la mayoría de la gente ante esos estados de estrés lo siente aquí en la parte de los hombros o del cuello. Pues todas estas señales corporales se pueden medir muy bien de manera que podemos ver en una pantalla las señales de estos cambios en nuestro cuerpo. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Y bueno, dentro de estas señales, las más importantes son frecuencia respiratoria, que es este cambio en nuestro patrón de la respiración, el pulso cardíaco. El pulso cardíaco lo podemos obtener de las manos, ¿ok? O con sensores aquí a los lados en nuestro pecho, la temperatura periférica de la piel y la electromiografía, que es este cambio en el voltaje que nos da el cambio en el músculo. Aquí esta es una pantalla de un equipo que se llama Procom y que nos puede dar estas señales y otras más en tiempo real, todas al mismo tiempo. Entonces podemos medir de manera muy eficiente, muy objetiva estos cambios asociados al estrés. ¿Me pueden dar a la siguiente, por favor? ¿Cómo hacemos esto? ¿O cómo podemos, desde la parte científica, cómo entendemos esto? Bueno, hay una parte en psicología que se conoce como psicofisiología. Entonces, esta parte o esta área de la psicología se dedica específicamente a medir cómo esta interacción entre lo que yo estoy sintiendo en una parte emocional lo podemos ahora sí que medir de manera muy objetiva y muy eficiente por medio de estas señales corporales. Y al mismo tiempo, pues eso nos va a dar o nos va a poder ayudar a comprender cambios en nuestra conducta debido a estos cambios fisiológicos que están sucediendo ante diferentes situaciones. ¿Me pasan a la siguiente, por favor? Entonces, entendiendo esto desde la parte de la psicofisiología, podemos medir de manera muy eficiente el estrés. Hay un estrés que es físico y hay un estrés que es emocional. Dentro de este estrés físico tenemos la activación de dos áreas importantes en el cerebro, del hipotálamo y de la amígdala. Sin embargo, este estrés físico no solamente se queda ahí detectado por estas dos áreas cerebrales. Si le dan a la siguiente slide, podemos ver que desde la parte central, desde esta parte del cerebro, tenemos esta subdivisión muy grande que la mayoría, si son psicólogos aquí, sabrán reconocer. Está una parte, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. A su vez, nosotros en psicofisiología lo que nos interesa o la rama que nos interesa es esta rama periférica y a su vez la parte que nos interesa a nosotros es el sistema nervioso autónomo. De este sistema nervioso autónomo se derivan dos más, el simpático y el parapático. Pues bueno, de estas dos podemos medirlas de manera muy eficiente. Estas señales, muchas de la periferia pertenecen a estas dos grandes ramas del sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Muchas veces se piensa o se considera que el sistema nervioso simpático es el que activa y el parasimpático es el que desactiva, pero esto es como, va a depender mucho del sistema que estemos midiendo, ¿sale? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la señal cardíaca. La señal cardíaca, como les decía, una vez que llega un estresor físico y el cerebro lo detecta por medio de estas dos áreas cerebrales, el hipotálamo y la amígdala, va a bajar la señal por medio de médula espinal hacia
los sistemas cardíacos en el corazón. ¿Qué va a pasar? Yo veo un estresor, por ejemplo, no sé, mucha gente, incluyéndome yo, podemos ir por una calle y de la nada vemos un perro y se nos acerca el perro, pero con intenciones de mordernos. Pues en ese momento, al detectar nosotros ese estresor, evidentemente vamos a necesitar mayor circulación sanguínea para correr. Evidentemente, mayor circulación sanguínea siempre va a implicar que nuestro corazón bombee más rápido. Por eso sentimos la taquicardia. Entonces, desde la parte central de nuestro cerebro va a bajar médula espinal y va a conectar con corazón para crear, para alterar la frecuencia cardíaca y que sea más elevada, simplemente con la finalidad de huir de este perro y de ponernos a salvo. Allí está actuando la rama simpática de este sistema nervioso autónomo. Cuando nosotros ya huimos del perro, entonces entra otra vez la regulación de este sistema y entra en acción el parasimpático. Y ahí empezamos a regular nuestra frecuencia cardíaca. Es por eso que nosotros no nos podemos quedar como en ese estado para siempre o para toda la vida. Eso no lo podríamos sostener. Tenemos que regresar a un estado basal o a un estado de recuperación normal, donde recuperamos nuestra frecuencia cardíaca de manera natural. La siguiente slide, por favor. Sin embargo, hay otros sistemas, por ejemplo, la temperatura corporal casi no se va a regir muchas veces por estos dos sistemas. La temperatura corporal simplemente es actividad simpática. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Ahorita, por ejemplo, hay variaciones en la temperatura, sentimos mucho calor. Nuestra piel tiene receptores y a su vez nuestro cerebro en la parte central, el hipotálamo, tiene la función de detectar estos cambios en la temperatura. Automáticamente nuestro sistema nervioso autónomo tiene dos salidas, un sistema de pérdida de calor y un sistema de ahorro de calor. Para perder calor, evidentemente, vamos a buscar siempre refrescarnos. Si fuera la sensación contraria, entonces vamos a buscar cómo ahorrar este calor. Entonces conductualmente, vamos a buscar abrigo. Entonces, es esta parte donde muchas veces implica como un estudio de estos sistemas, porque como les decía, corazón ocupa muchas veces estas dos vías, simpática, parasimpática, pero la temperatura del cuerpo no funciona de la misma manera. Comprender esto nos ayuda muchísimo para poder elegir qué variable medir, cómo medirla y después cómo analizarla. Y esto es lo que se hace realmente en psicofisiología, porque no podemos ir nada más pensando, pues tengo este dispositivo que ya diseñé y que me quedó bien padre, y voy y lo conecto a toda la gente que me encuentra allá afuera. O sea, eso no se puede. Necesitamos como un objetivo, pensar siempre qué es lo que estamos midiendo, cómo lo queremos medir y cómo funciona este sistema. Y a nivel conductual, evidentemente, qué cambio vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Me pasan a la siguiente, por favor? Entonces, en psicofisiología, lo que usamos para el estudio de este estrés es un perfil que se denomina perfil psicofisiológico del estrés. Vamos a poder medirlo. Aquí, si se fijan, muchas veces, como les decía, tenemos siempre señales base. O sea, ahorita que yo estoy sentada aquí, mi frecuencia cardíaca es 1. Si yo, por ejemplo, me pusiera a correr durante 5 minutos, voy a evocar un estado de estrés o voy a provocar un estado de estrés físico. Evidentemente, mi frecuencia cardíaca se elevaría. Si yo regreso y me pongo en estado de reposo nuevamente, en un estado de recuperación, esa frecuencia cardíaca va a bajar. Pues bueno, para medir el estrés emocional, nosotros lo que hacemos es evocar situaciones de estrés. Entonces, lo que hemos hecho es pedirle a usuarios o a pacientes recordar una situación estresante para ver exactamente si, así como el estrés físico provoca este cambio en estas variables, un estresor emocional también lo puede hacer. Hemos hecho algunos estudios sobre esto y hemos visto que al evocar una situación de la vida diaria, simplemente pensarla, volverla a imaginar, vuelve a activarse toda esta cascada de señalización desde el sistema nervioso central hacia el periférico, y es que podemos nosotros medir con mucha claridad este estrés de tipo más emocional.
¿Me pueden pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué contamos o bueno, qué equipos tenemos para esta medición? Hay muchas variables para empezar. Nosotros hemos medido temperatura periférica. La temperatura periférica es diferente de la temperatura central. Yo creo que a muchos nos han medido la temperatura central porque han ido al médico, les pone el termómetro debajo de la lengua, aquí en la axila, ¿no? Esa es una temperatura central. La temperatura periférica, en cambio, es esta que nada más podemos encontrar en las palmas de las manos, en la cara y en las palmas de nuestros pies. Tenemos muchos dispositivos, desde los más económicos y rudimentarios, como esta cinta que ven en la parte superior izquierda de la pantalla. Esa es una laminita termorreactiva. Simplemente lo que hace es, la ponemos aquí, en el dorso de la mano, y hay una grafiquita que nos indica grados Celsius o grados Fahrenheit. Hay en medio, justo en medio de esta escala, va a haber una línea termorreactiva que nos va a estar indicando la temperatura corporal. Este es muy rudimentario, tiene sus ventajas y sus desventajas. Evidentemente es transportable, se puede poner en muchas personas, pero es poco exacta. Después tenemos este dispositivo que, bueno, es el que les platicaba, por el cual el doctor ganó el premio de innovación tecnológica, y este ya tiene un sensor. Estos sensores son ya más específicos, son más exactos, se colocan de igual manera aquí en el dorso de la mano, y en la pantalla podemos ver la temperatura que estamos registrando. Y actualmente, por ejemplo, se pusieron muy de moda estas pistolitas que miden la temperatura corporal, ¿no? Esta tiene la ventaja, por ejemplo, ya no necesitamos un cable, ¿no? Desde lejito, así como le hacían en la pandemia, pues apuntamos y obtenemos la información de la temperatura. Y más recientemente, pues están estos desarrollos tecnológicos de la termografía. La termografía simplemente es como tomar una fotografía de la temperatura del cuerpo. Entonces, también no es invasiva, simplemente con una cámara, que ya de hecho venden literalmente las cámaras, podemos medir de manera muy eficiente esta temperatura corporal sin tocar a la persona y de una manera muy exacta. ¿Me pasan a la siguiente, por favor? Como les decía, la termografía es lo último de lo último que nosotros también estamos implementando. Y como les decía, registra temperatura central. Central se refiere como a parte de órgano, ¿no? Todo el tórax. Y una temperatura periférica que pues no involucran como exactamente órganos vitales, ¿no? ¿Me pasan a la siguiente? Y pues hay equipos de otras marcas. Este equipo que se llama InWave, lo que está registrando o lo que registra es algo que se llama coherencia cardíaca. Sin embargo, este equipo es importado. Hay proveedores aquí en México que lo manejan, pero de todas maneras es un desarrollo comercial. ¿Qué significa que sea comercial? No está destinado a investigación, no está destinado como a una parte como de salud. Es comercial porque cualquiera lo puede adquirir, es de fácil lectura, todo el mundo lo puede manejar, o sea, es para público general. Y este dispositivo tiene dos versiones, una versión portátil, que es como este cuadrito que ven en azul o en negro, y una versión de escritorio, que realmente es un sensor que se coloca aquí en la oreja, y mediante un software podemos medir esta coherencia cardíaca. Sin embargo, nosotros lo hemos utilizado. ¿Por qué? Porque a los pacientes les funciona mucho ver en la pantalla estos cambios en su cuerpo. Lo pueden ver en tiempo real, y como está diseñado para un usuario que no sabe nada de psicofisiología, pues claramente le va a entender mucho. Además, es muy interactivo. Este software también tiene, por ejemplo, pantallas que les ayudan a entrenar sobre todo cambios en el patrón respiratorio. A mucha gente, y yo me imagino que a mucho público que nos está viendo en este momento, estamos respirando de una manera muy superficial. No tendríamos que respirar de esa manera. Para obtener estados de relajación necesitamos hacer respiraciones profundas, pero muchas veces nos cuesta trabajo como seguir un patrón porque ya estamos tan acostumbrados a respirar de forma tan superficial que no lo notamos. Este software tiene pantallas y tiene ejercicios para que nosotros podamos volver a un patrón
de respiración profunda y que nos ayude a regular la frecuencia cardíaca para a su vez generar un estado de bienestar y de tranquilidad. Esto es lo que hace el equipo. Muy bien. Me pasan a la siguiente, por favor. Y bueno, uno de los mejores equipos que siempre va a haber es este que se llama Procom Infinity. Este dispositivo, si lo ven bien, es una cajita así, chiquita, y tiene muchos cablecitos. O sea, cada cable está midiendo una variable diferente. Es bueno, es de los más exactos, es de los más precisos, pero también es de los más caros. Y no hay aquí en el mercado nacional, este es importado. Como ven en la fotografía, pues la paciente, la usuaria está conectada con un montón de cables y eso es algo que pues evidentemente de alguna manera, aunque es mínimamente invasivo, no es del todo no invasivo. De todas maneras, la usuaria tiene conectados muchos sensores, incluyendo esa banda que ven ahí alrededor de la cintura. Esa banda mide frecuencia respiratoria más todo lo demás. Tiene 8 canales. ¿Me pueden pasar la siguiente slide, por favor? Cada canal o cada cablecito está midiendo una variable diferente. Frecuencia respiratoria, la respuesta galvánica, que realmente es los cambios en la sudoración de la piel, el volumen sanguíneo, el electrocardiograma, la temperatura periférica de la piel y la electromiografía, que es esta lectura de la actividad eléctrica del músculo. Entonces, con este podemos obtener todas estas variables, todas estas mediciones al mismo tiempo. Tiene esa ventaja. ¿Cuáles son las desventajas? Esto no lo podemos llevar así a una comunidad o no lo podemos llevar, por ejemplo, ahora que fue el huracán Otis, es un equipo muy caro. Entonces, imagínense, se me cae un cablecito, se me rompe un sensor, de ahí ya, o sea, fácil fueron como 3,000 pesos de sensor. También la desventaja es que no puedo conectar a mucha gente al mismo tiempo, ¿no? O sea, no puedo conectar, imagínense, instrumentar 8 canales a una persona, correr el perfil y desconectar, lleva mucho tiempo y necesariamente necesitamos estar como en un lugar muy cerrado, en un lugar seguro, ¿no? Entonces, esto evidentemente pues tiene algunas limitaciones. Que sí es muy exacto y sí es muy preciso, sí, este es un equipo que se recomienda para investigar, para investigación psicofisiológica. El que sigue, por favor. Y bueno, aquí me gustaría cerrar la presentación compartiéndoles un poco de cómo es que este conjunto de equipos y cómo en el grupo de investigación clínicamente cuerpo, pues nosotros hemos podido medir con exactitud algunos problemas en algunas poblaciones. Por ejemplo, estos equipos a veces son tan nobles que nos ha permitido medir estrés neonatal o inclusive infantil en pacientes con dolor crónico, en pacientitos que tienen complicaciones médicas como leucemia. Entonces, por ejemplo, estrés neonatal, ahí hay una doctora, la doctora Verónica Guzmán de la Universidad de Colima. Ella ha llevado a cabo esta investigación de estrés neonatal con estos dispositivos de una manera muy sencilla. Coloca los sensores en los piecitos de los bebés y puede medir esta variable tan compleja que es el estrés asociado al dolor neonatal, porque el dolor neonatal es una problemática de salud que es muy poco atendida y que muchas veces se ha minimizado. Sin embargo, pues por medio de estos equipos es que hemos podido realmente constatar que los bebecitos, los neonatos, tienen esta variable de estrés asociada al dolor. Sobre todo bebés que han estado en estas unidades de atención específica, unidades de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Y del lado derecho hay una fotografía de esta pacientita que ella tenía leucemia, tenía cáncer. Ella, asociado a esto, pues se viene esta parte del dolor. Y gracias a estos equipos y a la intervención psicofisiológica, pues es que ella pudo evocar estados de relajación cuando le hacían trasplantes de médula ósea. Entonces, el trasplante de médula ósea es una intervención invasiva, muy, muy invasiva y muy dolorosa. Entonces, ella, con el desarrollo de estas habilidades de poder evocar estados de tranquilidad, medidos con estos equipos, con la ayuda de estos
equipos es que logró sobrepasar y sobrellevar este proceso oncológico. Me pasan a la siguiente, por favor. Y bueno, de muchos años hemos trabajado con un grupo de sobrevivientes de cáncer de mama del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Aquí, en conjunto con los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UAC, pues es que hemos podido llevar a cabo protocolos de investigación. Específicamente hemos medido temperatura periférica por medio de termografía. Si se dan cuenta, aquí está la usuaria, no se le ha puesto ni un cable encima y está la cámara termográfica midiendo en tiempo real esta temperatura del cuerpo. Entonces ya no está la paciente llena de cables, ya ni siquiera está como invadida en este sentido y nosotros estamos captando información emocional. En ese momento se les pone, por ejemplo, ejercicios de mindfulness, de atención plena, de relajación y nosotros podemos ir midiendo estos cambios periféricos sin ningún tipo de problema. ¿Me pasan a la siguiente? También hemos medido pacientes post-COVID en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí hacemos lo mismo. Si se fijan aquí, sí estamos usando Procom Infinity porque es un protocolo de investigación y termografía, o sea que estamos midiendo muchas variables al mismo tiempo. Los protocolos con estos usuarios pues también son muy específicos, pero siempre están encaminados a poder conocer, a poder tener un perfil psicofisiológico específico de estas poblaciones para ver a nivel autonómico cómo es que están funcionando estos sistemas, ¿no? De regulación de estrés. Recordemos que haber padecido COVID-19, pues fue una enfermedad grave y estos pacientes técnicamente son sobrevivientes de esa enfermedad, de la primera ola. Entonces, es un estudio que estamos llevando en conjunto y pues bueno, esta es otra población que estamos midiendo. La siguiente slide, por favor. Y lo último que hemos estado haciendo es ya involucrarnos un poco en la realidad virtual, junto con el grupo de ingenieros. Este grupo de ingenieros es fantástico, es maravilloso, y junto con ellos su desarrollo tecnológico, y nosotros desde esta parte de pues estas inquietudes psicológicas de, bueno, cómo está implicada o qué efecto podría tener la realidad virtual realmente en la regulación del estrés o en la generación de estados de bienestar, pues tenemos que medirlo, ¿no? Ahí en la pantalla ven este software de InWeb colocado en un estudiante. Estamos haciendo pues estudios sobre esto para ver este impacto de estos escenarios virtuales y si realmente son un aporte o pueden ser un aporte, un coadyuvante sobre todo para poder generar esos estados de bienestar. La que sigue, por favor. Y bueno, derivado de todo esto, pues hemos tenido algunas publicaciones. Esta es solamente una de las varias que hemos podido obtener. Aquí utilizamos termografía en este grupo de pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Y si se fijan, las comparamos con grupos que pues, no padecen esta enfermedad. Si se fijan, hay cambios en la temperatura. Temperaturas más altas nos van a dar patrones de color rojos o blancos. Temperaturas más bajas son colores amarillos, azules, verdes. Entonces, si se fijan, muchas veces al pedirles, ¿no?, un cambio emocional entre poner una cara feliz o una cara de dolor, hay un cambio y la temperatura periférica nos la marca muy bien. ¿Para qué hacemos esto? Porque en los grupos, por ejemplo, con comorbilidades de salud, hemos detectado o nos hemos dado cuenta que no todas las pacientes necesitan ayuda para generar estos estados de bienestar o de relajación. Muchas de ellas lo hacen ya de manera automática a pesar de tener esta enfermedad o este problema de salud. Pero hay subgrupos de esta misma población que no les es tan fácil. Entonces, identificar qué usuario necesita un poco más de ayuda para poder evocar estos estados de relajación es realmente una maravilla para nosotros como psicólogos que estamos ahí, psicólogos de la salud,
llevando estos casos, identificarlos es crucial, porque evidentemente nos vamos a ir a estos subgrupos, proponer planes de tratamiento más especializados, más individualizados y que puedan atender realmente las necesidades psicoemocionales de estas y la aplicación de la tecnología a esta parte de psicología de la salud nos ha abierto todo un panorama para realmente escoger muy bien los tipos de intervenciones y diseñar tratamientos especializados e individualizados. Me pasan a la siguiente, por favor. Y bueno, a manera de conclusión, pues es esta importancia de estas evaluaciones psicofisiológicas aplicadas a la salud, ¿no? Siempre pensando en que la psicología basada en evidencia científica, pues sí está, tenemos esta aportación desde esta área psicofisiológica y que nos está aportando mucha información en esta área de salud. La que sigue, por favor. Y pues identificar estos usuarios ha sido crucial, o sea, tener un tratamiento ya más integrado, más adecuado y más específico, y junto con un trabajo multidisciplinario, creo que es evidente que unir fuerzas siempre dará mejores resultados. Y pues bueno, yo finalizo con esto la presentación de este tema, y estos son mis datos, ese es el grupo de CAEPSI, y bueno, les agradezco mucho su tiempo. Bien, muchas gracias, Erandi, por esta enriquecedora e interesante presentación. Ahora pasaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Es una gran oportunidad para profundizar en los temas tratados y compartir inquietudes o comentarios. Si alguno de ustedes que nos están escuchando todavía no han hecho sus preguntas, los invitamos a colocarlas en el apartado de cuadro de chat. Mientras, vamos a dar inicio con la primera pregunta. ¿Estamos listos, Erandi? ¿De acuerdo? Bien, la primera pregunta nos dice, ¿hay zonas específicas para colocar los sensores dependiendo de la señal corporal que vamos a medir? Sí, sí hay zonas específicas, dependiendo también de la variable, ¿no? Por ejemplo, el electrocardiograma, hay muchas formas de medirlo, ¿no? Pero el tradicional es colocar aquí, en intercostales, 2 sensores, y muchas veces se coloca algo que se denomina tierra, pero yo creo que si me escucha el experto me va a regañar. Pero para efectos de coloquiales, sí necesitamos 2 sensores aquí, en las áreas pectorales y 1 en tierra. Para medir temperatura periférica va a también depender del equipo, ¿no? Hay equipos que miden temperatura periférica que necesitamos colocar los sensores. Nosotros colocamos sensores sobre todo en los dorsos de las manos, en esta zona que se denomina tabaquera, ¿no? Aquí entre el pulgar y el dedo índice, aquí solemos colocar los sensores. Nos hemos dado cuenta también por medio de la termografía que es muy importante aquí en las palmas de las manos, pero no toda la palma de la mano nos da cambios significativos a nivel emocional. Se han detectado, por ejemplo, sobre todo en el dedo medio. Entonces, el dedo medio de la mano es un lugar muy idóneo para colocar un sensor o para medir la temperatura. También nos hemos dado cuenta que la nariz es un indicador de un cambio emocional muy importante, ¿no? Por medio de temperatura. Entonces, sí existen zonas como muy específicas. También depende de la población. Por ejemplo, en neonatos, colocarles un sensor de la nada en la cara, pues resulta como muy aparatoso, pero se puede poner en plantas de pies. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta y dice lo siguiente. ¿El estrés puede afectar mi nivel de toma de decisiones? Sí, en cierta medida sí. No sé si les ha pasado, por ejemplo, ante un cambio muy intenso de estrés, muchas veces al tener esta parte de que estas áreas centrales entran como en juego, ¿no? Sobre todo la parte de la amígdala, la parte del hipocampo, muchas veces la corteza prefrontal no nos ayuda a tener un buen marco de decisión. Acuérdense que la corteza prefrontal es la que nos ayuda a buscar soluciones o alternativas. Y muchas veces en estos estados de estrés, simplemente la amígdala toma mucho lugar en estas decisiones un poco más impulsivas. No es que no decidamos, sino simplemente es que a veces somos más impulsivos y no nos permite muchas veces gestionar una solución un poco más adaptativa o funcional.
Entonces, sí, claro, ante un estado de estrés, evidentemente nos va a costar un poquito más de trabajo tomar una decisión más efectiva. Un segundo, maestra Erandi, tenemos un problema técnico, estamos resolviendo. Permítanos un segundito, muchas gracias. De acuerdo, no hay problema. Maestra Erandi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que para nosotros es un gusto poder contar con un especialista de la parte de psicofisiología. Déjeme comentarle que yo soy psicólogo de base y me fue muy agradable escuchar una plática como esta después de mucho tiempo de haber egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. La verdad es que me regresé un poco a mis años de Escolapio. Y bueno, yo la verdad es que me he dedicado mucho a la parte tecnológica y educativa, y sin embargo, esto que ustedes están elaborando, la verdad los felicito al doctor, a todo ese equipo multidisciplinario que ustedes están conformando, porque esto, sin lugar a dudas, tiene una aplicación muy valiosa para la parte de la psicología, y yo me atrevería a decir que para la parte del ser humano que se viene. A mí se me ocurre, digo, no sé si ya esté sucediendo, que todo esto pueda, por ejemplo, evaluarlo próximamente una inteligencia artificial mediante una cámara con un robot y que, bueno, en automático te pueda decir, ¿no? Tienes un nivel de estrés elevado, como lo vemos en las películas, a lo mejor de ciencia ficción, y la verdad es que esto tiene un valor bastante amplio y bueno, desde hace tiempo no sabía que se estaba haciendo esto en la Universidad Nacional Autónoma de México, y la verdad es que los felicito por este gran esfuerzo que se está haciendo en cuanto a esta investigación. Yo tengo por ahí una pregunta como psicólogo, como bien mencionaba. ¿Qué se hace con algunas de las personas que, digamos, que salen de la media y que pueden manipular incluso los sensores para poder, digamos, salir de ese rasgo de medición? Ok, bueno, muchas gracias por la felicitación. Realmente es un honor estar aquí con ustedes. Y pues bueno, déjeme ver si estoy entendiendo bien su pregunta. ¿Usted se refiere como a esta parte de que el usuario pueda manipular la señal de alguna manera? ¿O cómo es esta parte? Sí, que el usuario, digo, hay personas que se pueden controlar o a lo mejor, no sé, tienen alguna cuestión fisiológica, alguna enfermedad o algo así, y que ellos puedan en algún punto que no tengan los resultados que se espera con la medición que regularmente todo mundo este, tiene, digamos, como positiva. Ok, bueno, pues en estados de salud, evidentemente, ¿no? Siempre vamos a tener una respuesta, como usted dice, dentro de un parámetro, dentro de un rango. Sin embargo, las personas que tienen una comorbilidad de salud, la mayoría de las veces se van a salir de esta media. Con esos usuarios se valida muchísimo esto, porque evidentemente al haber un problema de salud, la fisiología, el metabolismo, cambios celulares, es diferente, ¿no? Su sistema funciona diferente. No quiere decir que esté mal, simplemente es que hay un problema de salud y que evidentemente vamos a tener un cambio. Podemos reentrenar, por decir así, lo pongo entre comillas, esta función fisiológica para que ellos puedan volver a evocar un estado que les sea más funcional. No van a llegar a la media,
pero se les tiene que reforzar mucho a nivel clínico, que ese cambio, aunque sea así chiquitito, ¿no? Porque muchas veces yo lo veo mucho en clínica, ¿no? Un usuario normal, sin ninguna comorbilidad de salud, con un ejercicio de relajación, sube su temperatura 1 grado o 1.5 grados. Un usuario con dolor crónico o con cáncer apenas y logra el 0.5, el 0.2, pero eso clínicamente es significativo y hay que reforzarle mucho al usuario, pues que está haciendo el ejercicio, que va encaminado a este entrenamiento, ¿no? O este reentrenamiento de esta función fisiológica. Y esto es un poquito más clínico, ¿no? Porque evidentemente no le voy a pedir a su sistema fisiológico que me responde igual que un paciente sano, pero a nivel clínico se le refuerza mucho este cambio. Hay una parte que nos gusta mucho, con el doctor Benjamín aprendí mucho esto. Una parte es tu diferencia estadísticamente significativa y otra parte es esta significancia clínica que el usuario tiene y que hay que validar y que hay que reforzarle muchísimo. Entonces, pues más que nada es como un abordaje un poquito entre lo psicofisiológico, pero nunca olvidando esta psicología de la salud, esta psicología clínica. Ok, pues muchas gracias por la respuesta, maestra Erandi. Creo que Fer ya no se pudo conectar. Sí está. Adelante, Fer. No, no es Fer, pero estoy yo. Tenemos una pregunta más, entonces dice, ¿qué estrategias se pueden utilizar en personas expuestas a un alto nivel de estrés? ¿A un alto nivel de qué? Perdón, no escuché el último. Gracias. Perdón, disculpe, es que no alcancé a escuchar. A personas expuestas a un alto nivel de estrés. A un alto nivel de estrés. ¿Qué estrategias se pueden utilizar en personas con alto nivel de estrés? Esa es la pregunta. Perfecto. Ok. Sí, es la pregunta. Bueno, pues podemos partir de lo más básico. Realmente son estrategias de relajación, ¿no? Tenemos varias. Relajación progresiva, los ejercicios musculares de Jacobson. También tenemos relajación diafragmática. Tenemos ejercicios, por ejemplo, de imaginería guiada. Y las últimas intervenciones, pues está mindfulness con atención plena. La autocompasión también la hemos usado muchísimo. Entonces, va a depender mucho del caso clínico cómo seleccionar el tipo de intervención, pero usualmente son esta variedad de intervenciones que podemos tener. Gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Qué tipos de estudios psicofisiológicos considera que estos dispositivos podrían tener mayor impacto y por qué? Ok, si me escuché bien es que se corta un poquito el audio, es como estos dispositivos tecnológicos, ¿cómo los podemos aplicar? ¿Un poquito más o...? Sí. Ok. Bueno, pues estos dispositivos tecnológicos evidentemente pues tienen sus ventajas, pero también tienen algunas limitaciones. Entonces, hay que entender que la tecnología siempre está como para apoyar, como para coadyuvar. Sin embargo, nosotros como psicólogos creo que debemos de tener siempre en la mente que la materia prima muchas veces es otro tipo de información. No debemos de olvidar entrevista clínica, reporte verbal, lenguaje corporal, cambios muy sutiles que el usuario siempre hace y que a nivel clínico son muy importantes y son esenciales. Las mediciones con tecnología nos ayudan, nos dan información, sí nos aportan, pero no es lo único que tenemos que tomar en cuenta como un psicólogo de la salud o como un psicólogo clínico. Entonces, claro que aportan mucho estos dispositivos. En un futuro yo creo que podríamos desarrollar muchísimas más ideas, porque ya saben que cuando se juntan las disciplinas, lo que sobran son ideas, pero siempre tomando en cuenta que tenemos un humano enfrente y que también nosotros como humanos que somos, jugando un rol como terapeuta, como psicólogo, no tenemos que perder esa humanización, ¿no? Tratar a un humano como otro humano lo trataría, y sin importar con qué dispositivo tecnológico realmente estemos o captando cierta información.
Gracias. Tenemos otra pregunta más y estamos a tiempo todavía también para resolver. Dice, ¿considera que el uso de la tecnología ha llevado a la psicología a plasmar las variables subjetivas a datos más precisos? Sí, un poco, ¿no? O sea, podríamos considerar que al obtener información o datos, evidentemente siempre va a haber una mayor exactitud. Entonces, realmente nos puede revelar una parte biológica, una parte más fisiológica, ¿no? Si lo queremos ver así. Sin embargo, como les decía, no deben de olvidar la otra parte esencial. No, la tecnología puede ser muy seductora, ¿no? Nos puede atraer muchísimo. Sin embargo, también considero que a veces nos podemos confiar mucho y estas habilidades clínicas como terapeutas a veces las podemos dejar de lado porque nos podemos confiar mucho en que, pues nada más como ya me di y esto es más objetivo, me quedo con eso. Y nosotros ya no estamos captando y ya no generamos esas habilidades terapéuticas. Por ahí también ya hay un debate, por ejemplo, con las inteligencias artificiales que pueden estar fungiendo estos roles, ¿no? Y que en teoría están proponiendo que hasta nos van a suplir como terapeutas. Sin embargo, un buen terapeuta no debe de tener miedo de esto, ¿no? Porque realmente una inteligencia artificial o por mucha tecnología que nosotros usemos, el rol del psicólogo es vital, es importante, porque nosotros estamos viendo la identidad de una persona totalmente. Entonces, la tecnología, claro que sí, nos aporta mucha objetividad a la parte psicológica, pero no debemos de perder de vista este rol fundamental que como psicólogos tenemos. Gracias. Una pregunta más, ya para cerrar este espacio. Dice Claudia Martínez, ¿cuáles serían las estrategias específicas para regular la temperatura periférica? Y por otro lado, ¿cuáles serían las estrategias para regular la temperatura central? Bueno, la temperatura central realmente es, como está regulada por hipotálamo, realmente es como un poco difícil, ¿no? Poder incidir sobre ella. Es un cambio automático, si no lo tuviéramos no sobreviviríamos. La termorregulación es un proceso autónomo, ¿ok? Entonces esa es un poquito más que viene desde la parte biológica y que nos ayuda a sobrevivir. Tratar como que de poder intervenirla es un poco difícil, ¿no? Pero la temperatura periférica se hace exactamente así. Nosotros cuando tenemos estados de relajación, la temperatura de nuestras manos la podemos sentir un poco más cálida, ¿ok? Cuando estamos estresados, esta temperatura de manos y pies tiende a bajar. Entonces podemos detectar variaciones. Regularla, pues bueno, con estas estrategias de relajación, ¿no? Las que ya les he comentado, podemos probar diferentes estrategias de relajación y con eso nosotros podemos, no diría manipular, pero sí de alguna manera regular esta respuesta de estrés, generar estados de bienestar por medio de estas estrategias de relajación y aumentar esta temperatura periférica, que es algo que nosotros hacemos con los usuarios o con los pacientes. No sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, estimada Anita, una pregunta más me gustaría dejarla conmigo online. Una que tiene mucho tiempo que nos acaban de compartir, dice Janet Guerrero, y que tienen los dispositivos tecnológicos. Porque dice, dispositivos tecnológicos son para cualquier tipo de persona y aquí la pregunta que complementa a esta misma, ¿qué efectividad tienen esos dispositivos? Ok. Bueno, hablando de los dispositivos que son comerciales, se supone que están diseñados y están probados, estandarizados, pues para las poblaciones que son. O sea, no los sacarían comercialmente si no fueran exactos. Los dispositivos que nosotros, conjunto con los ingenieros, hemos desarrollado, exactamente se generan prototipos. Ellos, específicamente los ingenieros, se encargan mucho de eso, o sea, generan el prototipo y nosotros desde la parte clínica nos comprometemos siempre a probarlos, manipularlos, a que lleguen a población usuaria, muchos datos para poder validarlos, para poder estandarizarlos. Entonces, sí siguen ciertos parámetros de calidad,
para que entonces podamos comparar nacional con un dispositivo que pues, ya es comercial y pareamos los datos que estamos obteniendo. Evidentemente, mientras más cercanos sean, podemos decir con mucha exactitud pues que el dispositivo está midiendo lo que tiene que medir y que es igual o mejor de eficiente que un dispositivo comercial. Entonces, es de esa manera que es como que se prueban estos equipos, que se diseñan con estos equipos que ya son comerciales. Gracias por haber respondido preguntas. La verdad es que eran bastantes y bueno, tratamos de abarcar las que se podían. A nombre de la Universidad La Nezahualcóyotl, también por parte del área de educación a distancia, queremos hacer sensiva esta constancia a Lierandi Tepepa Flores por haber participado como ponente en el Simposio de Psicología y Tecnología llevado a cabo de manera lineal. Maestra Lierandi, muchas gracias por haber participado con nosotros, por haber atendido las dudas y por haber aclarado cada uno de las ideas que nuestros participantes tienen. Maestra Alberto, ¿quieres decir algunas palabras de cierre? Sí, muchas gracias, maestra Diana, muchas gracias, maestra Erandi, por su participación. Pues solo quiero cerrar el día de hoy, esta primer día de conferencia sobre psicología y tecnología, invitar al público a que el día de mañana esté con nosotros a partir de las 8:30 de la mañana con otras 3 conferencias sobre la misma temática. Tenemos por ahí algo sobre lo que es investigación mediante tecnología de psicología social. Tenemos un tema por ahí de psicoterapia vía telefónica y bueno, pues vamos por ahí a estar continuando con estas ponencias tanto jueves como viernes. Muchísimas gracias a todos los ponentes, gracias maestra Erandi, gracias muchachos y bueno, pues cerramos el día de hoy esta primera jornada. Hasta mañana. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.